Ya estás de coanfitrión. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el horario en que nos sintonicen. Bienvenidos a todos a la clase de hoy. Vamos a dar inicio con el encendido de la llama y con el mantra de protección. Enciendo esta llama en representación de la luz interna dentro de las mentes y los corazones de todos los presentes. Detrás de esta luz vemos una luz mayor. Mantra de protección. Como alma, trabajo en la luz y la oscuridad no puede afectarme. Permanezco dentro de la luz. Trabajo y de allí no me muevo. Visualizamos que esta protección envuelve a nuestro hogar, a la casa donde vivimos, al barrio, a la ciudad, al país donde nos encontramos y al mundo entero. Muy bien, bienvenidos todos. Podemos dar inicio. Adelante, Jaime. Bueno, primero dar las gracias a Amable y Marcelo que muy gentilmente nos han aceptado dar esta última clase respecto al libro escrito por Amable y que eh, ha sido la guía de durante todo este año y por lo cual habíamos pedido a todos los compañeros que nos han acompañado en este año que hagan sus preguntas o en su caso pedirle a Amable y a Marcelo que nos puedan hacer en esta clase un resumen de todo lo que hemos avanzado en lo posible. Yo sé que es un poco largo, pero nos gustaría que tú, Amable y Marcelo, nos digan cómo se construye el sendero. Entonces, esta vez yo dejo a ti, Amable, y a Marcelo esta clase. De mi parte voy a hacer todo escucha, voy a escuchar todo lo que ustedes digan. Bueno, gracias Jaime, también Anita por invitarnos. Bueno, debemos aclarar primero que el libro que han estado utilizando y que nosotros también lo utilizamos en los grupos son en realidad extractos y palabras del maestro tibetano en su mayor parte y en la primera parte, en la de los principios herméticos, principalmente del libro del Kybalión. Entonces lo que se ha tratado de hacer acá es tratar de, en lo posible, de sintetizar la información que tenemos de esos libros y tratar de que las personas que participan en estos grupos puedan tener una introducción básica a, a conocimientos tal vez más profundos, ¿no? La experiencia nos ha dicho que para poder avanzar en el sendero, cuando una persona no tiene el conocimiento aún, es importante conocer ciertos temas básicos. Entonces, lo que se ha hecho acá es tratar de ordenar los temas de tal manera que
cuando se termine todo el estudio de este pequeño libro, se tenga una idea más clara de hacia dónde vamos. Y para tratar de entender hacia dónde vamos, tenemos que empezar a construir desde abajo, ¿no? Ese sendero que hemos dicho. Y básicamente el sendero es ir avanzando en ese proceso desde la parte más densa hasta la parte más subjetiva, desde la parte más externa hasta la parte interna. Y principalmente lo que se pretende es llegar de la personalidad al alma, porque si hablamos de la parte más objetiva, más densa, estamos hablando de nuestra personalidad, del mundo material en el que vivimos, ¿no? Pero las personas cuando se interesan por la parte espiritual, es como que ya están demandando o están invocando para que puedan dar el siguiente paso y empezar a construir ese sendero hacia adentro de uno mismo. Y cuando hablamos de la parte interior, estamos hablando de la parte espiritual, porque la materia y el espíritu son dos polos de una misma cosa, es decir, la materia es el espíritu en la forma más densa y el espíritu es básicamente la materia en la vibración o el polo más elevado. De tal manera que hay que introducir a las personas en esa línea. Y principalmente las enseñanzas del maestro tibetano que nos ha dado para este periodo, para esta nueva era en la que estamos entrando, es tratar de avanzar en esa línea como humanidad, que tratemos de llegar básicamente hasta ese nivel intermedio que es el alma, ¿no? Porque el otro polo es el espíritu y el otro polo es la materia, pero producto de esa interacción energética entre la materia y el espíritu, donde vamos a llegar primero es al alma. Entonces lo que se pretende es avanzar hacia el alma y tratar de conocer inicialmente las leyes básicas, digamos, que nos gobiernan, las leyes divinas, ¿no? Que nos gobiernan, y eso está muy bien plasmado en el libro del Kybalión, en los 7 principios herméticos. Entonces ahí tenemos una base de enseñanzas también básicas, porque son leyes básicas, sobre, sobre la parte interna, que es el mundo de las causas. Nosotros lo que vemos acá son los efectos, pero las causas están en la parte interna y tienen ciertas leyes divinas que nos gobiernan. Entonces hay que entenderlas esas. Y después de comprender esas leyes ya entramos a conocernos a nosotros mismos, a estudiarnos a nosotros mismos, a estudiar nuestra propia constitución, a ver cómo estamos, cómo está conformado nuestros diferentes cuerpos. Entonces empezamos a hablar del vehículo físico, el vehículo etérico, el emocional, el mental. Cuando hablamos de esos vehículos, estamos hablando todavía del mundo material, o sea, la parte más densa. Aunque sabemos que el vehículo etérico, el emocional, el mental, son de alguna forma vehículos internos, pero forman parte del mundo de la personalidad. Y luego ya empezamos a introducirnos más profundamente en el alma, que es lo que nos interesa. El objetivo es construir ese puente o ese sendero o ese camino que nos va a llevar a, a contactar con nuestra propia alma, ¿no? Entonces, para eso debemos conocer todos estos temas y tenemos que entender lo que es el alma y tenemos que comprender que nuestra alma tiene también su cuerpo y ese cuerpo es el cuerpo causal. Entonces se habla mucho del cuerpo causal, que es uno de los temas principales que se ha puesto en este libro. Y después ya empezamos a ver otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los 7 rayos, es muy interesante, las energías de los 7 rayos con sus cualidades,
poniendo el mayor énfasis, como lo hace el maestro tibetano, sobre la cualidad, ya no tanto con el color como probablemente algunas personas interpretaron, y un poco ha quedado eso cristalizado. Entonces eso se quiere cambiar en base a estas enseñanzas del maestro tibetano, que son enseñanzas de la misma jerarquía. El maestro tibetano simplemente ha sido un nexo, o ha sido la persona a la que se le ha delegado transmitir estos conocimientos para la humanidad. Entonces ahí vienen todos estos conocimientos, tema de los 7 rayos, un tema muy importante, y las analogías que tienen con el vehículo etérico, con los chakras, por ejemplo, los 7 chakras, los 7 rayos, es muy interesante. También se habla, luego se pone mayor énfasis, me pareció importante incorporar ese tema del séptimo rayo. ¿Por qué? Porque en la actualidad la humanidad como tal justamente está recorriendo o está transitando por ese periodo que le va a llevar del sexto al séptimo rayo. Estamos en este momento en un periodo de transición entre una era y la otra, entre un rayo y el otro, ¿no? Entre el sexto y el séptimo, y entre la era de Piscis y la era de Acuario. Entonces, el tema del séptimo rayo es muy importante conocerlo, como una influencia que va a tener la humanidad a partir de ahora. Entonces hay que conocer todo aquello. Y también, bueno, hay que ir viendo y conociendo un poco a la era de Acuario, ¿no? Después de eso hemos puesto, por ejemplo, un tema que a las personas en los grupos les parece al comienzo un poco, un poco fuerte, que es el de los 3 centros planetarios, ¿no? Comprender que tenemos que hay en nuestro planeta 3 centros planetarios, eh, el, el- o sea, la humanidad, la jerarquía y Shambhala, ¿no? Que son 3 aspectos de Dios en realidad. Entonces, cuando hablamos de Shambhala, por ejemplo, es un tema que a veces les cuesta aceptar a las personas, pero que luego cuando se les explica se dan cuenta, ¿no? Hablar de Sanat Kumara o de que vinieron los Kumaras de Venus cuando todavía no había vida en el reino humano y se quería avanzar del reino animal al reino humano, es difícil de comprender. A nosotros también nos costó en su momento, pero es algo que la gente va aceptando paulatinamente en la medida en que va utilizando también su discernimiento, ¿no? Hablar de los maestros, de la jerarquía, que es el tema que continúa, es también de vital importancia, ¿no? Mucha gente en las religiones principalmente se ha cristalizado mucho con lo que pasó hace 2000 años con el Maestro Jesús, y que es el único Hijo de Dios, y que no, no hay otros, no podría haber otros seres humanos más evolucionados que él, o que han ido juntos, digamos, avanzando en el sendero y han pasado en algún momento del cuarto al quinto rayo. Para algunas personas pues es difícil de aceptar este hecho, pero como les digo, a la medida en que vamos explicando y vamos estudiando al maestro tibetano, nos damos cuenta que es algo bastante racional y bastante comprensible. De tal manera que son temas muy importantes. Eso, el hablar de los avatares también es otro tema fundamental, porque estamos precisamente en esa época ahora donde estamos esperando a un nuevo avatar, que es un enviado de Dios, que lo hace Dios por su misericordia cada periodo cíclico, ¿no? Que en este caso coincide cada 2000 años. Entonces su misericordia hace que venga un enviado de Dios y nos traiga nuevas enseñanzas para una humanidad que ha avanzado también, ¿no? Lo suficiente, digamos, en un periodo de tiempo, y ahora necesita nuevas enseñanzas. Entonces envía a un ser evolucionado que nos va a dar las siguientes pautas para el próximo periodo cíclico. Y bueno, después viene el tema que ahora mismo está muy candente y es muy importante, que es la gran invocación, ¿no? La gran invocación es, como sabemos, el mantra también para esta nueva era de Acuario, como el Padre Nuestro ha sido el mantra de la era pasada. Entonces, comprender
La gran invocación es muy importante y tratar de recitarla todos los días es de fundamental importancia porque en la medida en que invoquemos esas energías de luz, amor y voluntad al bien principalmente, esto se va a precipitar. Y en la segunda estrofa de la invocación estamos invocando la segunda venida del Cristo, estamos llamando al Cristo para que venga. Entonces, cuando invocamos, estamos demandando, y cuando hay una demanda, hay una evocación, hay una respuesta. Tal manera que es algo que se va a utilizar mucho en esta nueva era, la invocación y la evocación. Y la gran invocación como que sintetiza todo lo que necesita la humanidad o lo va a necesitar la humanidad en esta nueva era. Entonces va a convertir en el mantra de esta nueva era poco a poco, en la medida en que mayor cantidad de gente pueda empezar a conocer. El tema de las lunas llenas también es otro tema de vital importancia. Justamente eso de invocar y evocar tiene que ver con las lunas llenas, ¿no? Son periodos mensuales, como sabemos, que tenemos la oportunidad de acercarnos hacia la jerarquía espiritual, de que haya un acercamiento entre el cuarto y el quinto reino. Ese acercamiento, esa puerta o esa ventana que nos permite vincular esos dos centros, se da justamente en los momentos del plenilunio, de la luna llena y también la luna nueva. Se trabaja, digamos, cíclicamente. Todo ocurre cíclicamente y estos periodos de luna llena y luna nueva también son periodos cíclicos, ¿no? Ordenados. Bueno, y la meditación. En estos grupos lo hemos visto creo en la mayoría de los grupos inicialmente este tema de la meditación porque era necesario hacerlo. Entonces, la meditación es uno de los pilares fundamentales cuando recorremos el sendero, así como el estudio esotérico es un pilar básico, la comprensión espiritual, conocimiento a través del estudio es importante. El otro vértice del triángulo es la meditación, ¿no? Y vemos que el estudio es el trabajo más teórico, digamos, de conocimiento, de comprensión, y la meditación es el trabajo práctico en el que tratamos de experimentar aquello que hemos conocido o comprendido. Y lo hacemos justamente en esos momentos de abstracción donde podemos acercarnos a nuestra alma y el contacto con el alma, que es una de nuestras metas principales, se da precisamente en el momento de la meditación, ¿no? Entonces, producto de trabajar con esos dos pilares, después viene en el vértice del triángulo el servicio, de manera natural. Y el servicio es tratar de compartir principalmente conocimiento con, eh, con las personas que vienen por detrás nuestro. Más que filantropía, es eso, ¿no? Es tratar de compartir aquello que nos ha ayudado a nosotros y lo que tratamos de hacer en estos grupos, en estos cursos, lo que han hecho ustedes, lo que estamos haciendo nosotros, es compartir ese conocimiento. En la medida en que a nosotros nos ha sido útil, seguramente va a ser muy útil también para las personas que vienen por detrás. Entonces, uno de los trabajos del servicio importante que tenemos es hacer eso, ¿no? Eh, También el alineamiento y el antacarana son dos temas fundamentales. El alineamiento tan importante para poder contactar con el alma, el alineamiento previo entre los vehículos de la personalidad, es fundamental para construir el antacarana, aunque el antacarana es el puente que vincula la personalidad con el alma. Entonces hay que construirlo día a día, a través del estudio y a través de la meditación. Hay que construir ese puente, pero para eso necesitamos alinear nuestros vehículos inferiores primero. Necesitamos que no estén dispersos, nuestro vehículo físico, el emocional y el mental. Entonces, para eso tenemos la mente, que es la que se ocupa de integrar a esos vehículos inferiores y se ocupa de hacer la conexión con el alma, la mente concreta, ¿no? Y después ya cuando hemos logrado alinearnos y hemos logrado construir ese puente, vamos a ver que nuestra alma va a empezar a expresarse y a manifestarse a través de su instrumento, la personalidad. Entonces, comprender eso y realizar el trabajo práctico es de fundamental importancia, ¿no?
Y después se ha incluido también otros temas que parecieron que eran fundamentales, como las palabras sagradas, Aum y Om, ¿no? Son dos palabras fundamentales de la Om, que tiene que ver con la creación, porque Dios creó el mundo a través de la exhalación del triple Aum. Y Dios cuando quiso crear o nuestro logos planetario, podríamos decir, cuando quiso crear nuestro planeta, primero visualizó el final desde el principio y vio cómo quería que sea nuestro planeta. Entonces exhaló el triple Aum. Eh, por eso es que es la palabra de la creación. Y el Om, en cambio, es la palabra que libera la materia que está aprisionada, o sea, el espíritu más bien, aprisionado dentro de la materia, lo libera, ¿no? Que venimos al mundo material y venimos, y nos encerramos en ese mundo material, y cuando exhalamos el Om, es como que nos ayuda a avanzar hacia el alma. Entonces el Om es muy importante para poder llegar al nivel del alma. Por eso que lo exhalamos siempre, generalmente después de la meditación, cuando hacemos la gran invocación. Entonces estamos diciendo que se haga lo que hemos meditado, lo que hemos dicho, que el Om finalmente permita esa liberación para que podamos llegar a los niveles del alma, ¿no? También hay otros temas, ya el libre albedrío, por ejemplo, que conocer que todos tenemos un libre albedrío y que depende de nosotros mismos el hacer lo que queremos hacer de nosotros. Es decir, tenemos el libre albedrío de escoger entre el bien y el mal, de escoger entre avanzar en el sendero espiritual o quedarnos en el mundo material. Entonces, el libre albedrío nos permite realizar las cosas que nosotros queremos realizar y todos debemos saber que tenemos un libre albedrío y que depende únicamente de nosotros hacerlo, ¿no? El karma es otro tema fundamental. Bueno, lo vemos inicialmente en los 7 principios herméticos a través del principio de causa y efecto, pero comprender, ¿no? que cualquier cosa que hagamos en esta vida, buena o mala, va a tener en algún momento sus repercusiones. Si hacemos cosas buenas, estamos construyendo cosas buenas. Entonces, todo lo bueno que hacemos en algún momento se nos va a devolver con cosas buenas, porque la energía está circulando y va a los éteres, y en el éter se mezcla con otras energías similares y luego retorna. Si hacemos el bien, nos va a retornar aumentado ese bien. Pero si hacemos el mal, lo mismo. Se también va a ir al éter esa energía y va a retornar a nosotros, nos va a causar daño. Entonces, saber esto es empezar a cuidarse un poco, ¿no? Empezar a comprender ya cómo funciona esto y a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? La energía, que también tiene que ver con el principio de vibración, porque todo es energía, comprender que vivimos en un mundo de energía, en un universo de energía y que esa energía, gracias a esa energía, por ejemplo, hacemos todo lo que hacemos, podemos hablar, podemos trabajar con la parte física, porque toda esa energía, finalmente, de los rayos, de la energía del sol, la energía de nuestra alma, la energía de los planetas, de los signos del zodiaco, todo eso baja en algún momento hacia nosotros mismos y entra a nuestro vehículo etérico, a nuestros chakras. Entonces, estamos trabajando permanentemente con esa energía y gracias a esa energía funciona todo el universo, funciona todo en nosotros. Entonces, conocer eso es fundamental. Y finalmente, el tema de saber que esas energías bien utilizadas o mal utilizadas pueden convertirse en magia blanca o magia negra. Si las llevamos hacia el bien, si las utilizamos para el bien, entonces estamos trabajando y estamos haciendo magia blanca. Pero si las utilizamos egoístamente para nosotros mismos o con alguna situación que nos beneficie solamente a nosotros y no a los demás como debe ser,
y somos egoístas y no hacemos las cosas como se nos enseña en estos libros del maestro tibetano. Entonces, bueno, vamos a también tener todo eso, pero hay ciertos riesgos. Entonces hay que conocer esos riesgos y hay que saber por dónde debemos transitar, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta lo bueno y lo malo cuando estudiamos un poco estos temas de magia blanca y magia negra. Esos son los temas que más o menos se han delineado. Puede haber otros más, pero lo que pareció, digamos, al hacer este pequeño libro que se ha ido armando, digamos, solo en base a la experiencia previa, digamos, y en base al conocimiento que uno mismo ha tenido y cómo hemos podido introducirnos ya a los libros más profundos del maestro tibetano, han sido fundamentales y básicos estos temas. Por eso que todo esto se ha diseñado básicamente para las personas que inicialmente están queriendo entrar en la parte interna, es para probacionistas, digamos, para los que están entrando al sendero y están probando a sí mismos si pueden seguir adelante. Ya cuando conocen estos temas, es mucho más fácil introducirse en los libros azules del maestro tibetano y empezar a penetrar ya en otra experiencia que es ya el sendero del discipulado. Entonces ahí ya vienen pruebas y ya uno tiene que empezar a probarse a sí mismo que está listo, digamos, para recorrer el sendero, ¿no? Y avanzar hacia adelante, hacia hacia esa meta que tenemos todos, que es el alma, ¿no? Entonces, básicamente es eso, queridos Jaime y Anita, lo que se pretende hacer. Tal vez Marcelo puede complementar mucho mejor también esta parte, él tiene reflexiones muy importantes, le podemos dar la palabra de repente para que amplíe un poco. Adelante, adelante, Marcelo. Gracias, Jaime. Gracias, Anita. Bueno, la verdad que Amable les ha explicado un poco todo el programa que se hace en este curso de Construyendo el Sendero. Y a mí me gustaría enfatizar un poco en que, por un lado, que las enseñanzas, estas enseñanzas de este librito, son enseñanzas del maestro tibetano, del maestro Kul. Eso lo tenemos que tener muy claro porque él es un maestro de sabiduría, es un maestro de la jerarquía, no es un discípulo. En general, cuando nos introducimos en el estudio, en un enfoque más espiritual, empezamos a estudiar todos estos temas, que hoy día hay muchos. Hay estudios teosóficos, estudios de metafísica y muchísimos autores, digamos, que han escrito al respecto para poder entrar en un camino espiritual serio. Pero la diferencia que existe es que lo que nosotros estamos estudiando es las enseñanzas de la jerarquía espiritual a través de un maestro de sabiduría que conocemos como el maestro tibetano o el maestro Kul. La jerarquía le encargó al maestro tibetano que escribiera y que entregara una revelación esotérica a la humanidad, cosa que nunca se había hecho antes, nunca. Y él escribió 18 tratados, 18 libros. Algunos son muy entendibles, otros no tanto. Están para los distintos niveles, están para las personas enfocadas en el camino espiritual, están para los discípulos aceptados de un maestro de sabiduría, que son quienes nos guían, quienes guían los destinos de la humanidad y los destinos de los discípulos. Y
lo que ocurre es que es justamente eh, que en esta entrega eh, del maestro, es distinto la información que si nosotros estudiamos e investigamos las enseñanzas de un discípulo. No es lo mismo estudiar a un discípulo, porque el discípulo interpreta, que a un maestro de sabiduría. Entonces, son enseñanzas que realmente tenemos que valorar desde ese punto de vista, porque hay mucho hoy día, mucha enseñanza en Internet, en cursos, en personas. Tenemos los precursores, los discípulos precursores, como Blavatsky, como Annie Besant, como Vicente Beltrán Anglada y tantos otros que conocemos, Torcon Saraydarián, y hay muchos. Pero maestros de sabiduría que hayan entregado y revelado a través de su amanuense, que es Alice Bailey, eh, prácticamente no existe. Entonces, tenemos que darnos cuenta que estas enseñanzas en este pequeño libro son extractos de estos temas que ha explicado Amable y que normalmente lo que hacemos en este curso es tratar de explicar un poco más, de explicar con más detalle, de acuerdo, digamos, a la vivencia y de acuerdo a la experiencia, dado que todos nosotros estamos estudiando, hemos estudiado al maestro tibetano durante muchas décadas, eh, 40, 50 años. Por lo tanto, ya sabemos discernir un poco la enseñanza de un discípulo de los maestros de la enseñanza de un maestro de sabiduría. Y como les decía al principio, la jerarquía espiritual está detrás de esto, en donde encargó a este maestro de sabiduría que entregara y se dedicara, aparte de todas las cosas que ellos hacen arriba en la jerarquía espiritual, durante 30 años para poder entregar estos 18 tomos, estos 18 libros y algunos tratados que son muy profundos eh, a a la humanidad toda. Obviamente que de una vez no llega toda esta enseñanza de los maestros, este conocimiento, esta sabiduría, pero para eso estamos nosotros, para eso están los grupos, el nuevo grupo de servidores del mundo que ustedes ya habrán escuchado hablar, que es un grupo justamente de discípulos y de aspirantes y que también lo componen todos nosotros, que somos personas que están enfocados en un camino espiritual, que quieren conocerse a sí mismos, que quieren aportar, que quieren entender un poco más allá de lo que nos presenta el mundo. Queremos saber desde dónde venimos, cuál es nuestro propósito en la vida y hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de la vida y cuál es el plan del alma. Por lo tanto, vamos, el objeto principal de este libro y de estas enseñanzas es, en el fondo, tratar de practicarlo. Todo este conocimiento que nosotros estamos entregando a partir de este libro sirven de fundamentos para nosotros como grupo de servidores del mundo, para nosotros como personas enfocadas o buscando un camino espiritual, para poder ampliar.
nuestra visión de las cosas, nuestra visión del mundo, nuestra visión de nosotros mismos. Entender un poco desde otra perspectiva este mundo, que es dual, que tiene espíritu y materia. No es solo materia, como hoy día lo han querido dar a conocer en este mundo materialista. Tenemos espíritu y materia, alma y personalidad. Por lo tanto, la parte espiritual es la otra cara de nuestra vida. Y eso lo vamos entendiendo con estos fundamentos. Son fundamentos iniciales que tenemos que tratar de profundizar, tenemos que tratar de comprender, tenemos que estudiar, reflexionar, preguntar y ver de qué manera podemos practicarlo, llevarlo a la práctica, llevarlo a nuestra vida diaria, incorporarlo en nosotros mismos, en nuestro ser interno, en nuestro, podríamos decir, ADN espiritual, a través del estudio y la reflexión y ojalá de la meditación, para que empecemos a vivir la vida desde ahí. Empecemos a vivir la vida desde el despertar del alma y poder darle otro sentido a la vida. Porque empezamos, como decía, esto nos permite ampliar nuestra visión, nos permite tener y darle otra perspectiva a la vida, verla desde distintos puntos de vista. Y de esa manera, analizar en dónde estamos y buscar conocernos a nosotros mismos. Todo este programa que estamos viendo, que estudiamos, digamos, en el libro, es para conocernos a nosotros mismos. Son los fundamentos para poder eh, ser autosuficientes en la vida. Es para poder tener las cosas claras, para poder tener una claridad mental que nos va a permitir discernir lo que tenemos que hacer en cada momento. Nos va a permitir eh, evaluar y ver qué es lo que queremos, cuáles son nuestras prioridades, qué es el mundo material y qué es el mundo espiritual, y qué parte de esos dos mundos está en nosotros, en nuestra vida. Tenemos que conocernos a nosotros mismos porque tenemos un alma y una personalidad. La personalidad es lo que vemos, es este cuerpo físico con el cuerpo de energía, es nuestro cuerpo emocional y tenemos un cuerpo mental. Eso es la personalidad. Ese es el yo inferior. Pero existe un yo superior, existe un yo espiritual que está compuesto del alma y el espíritu. Y esa alma está en el plano espiritual, está en otro plano de conciencia y es con la cual tenemos que tratar de tomar contacto para poder guiar nuestra vida, porque el alma nos conoce desde que nosotros nos individualizamos.
desde que somos seres humanos, digamos, que son muchas vidas, son muchos miles de vidas. El alma es quien nos ha guiado y dirigido hasta este punto de evolución que tenemos hoy día. Y es quien nos sigue guiando y dirigiendo en base a lo que hemos logrado. En cada vida el alma forma un plan de vida, un propósito para cada vida. Entonces, al ir tomando contacto con ese ser espiritual en nosotros, ese maestro interno que nos guía, vamos a poder darnos cuenta cuál es el plan nuestro, porque cada uno tiene un plan distinto. Cada uno vino a esta vida a cosas distintas, a cosas diferentes, a cumplir ciertos propósitos. Pero cuando no sabemos cuáles son esos propósitos y no conocemos el plan, andamos a la deriva muchas veces. Andamos a tientas, sin tener una guía y una dirección. Es por eso que tenemos que conocernos a nosotros mismos y es por eso que tenemos que trascender esta personalidad y tomar contacto con el alma. Y la forma de tomar contacto con el alma es a través de un puente. Tenemos que ir construyendo un puente. Es por eso que este librito se llama Construyendo el Sendero de la personalidad al alma. Vamos construyendo ese puente a través de las enseñanzas de la sabiduría antigua, de la jerarquía espiritual, de los maestros de sabiduría que nos van guiando y nosotros a su vez vamos tomando contacto con el alma, aprendiendo a tomar contacto con el alma a través de la construcción de este puente con estos fundamentos que en la enseñanza nos vamos dando cuenta que a través del estudio, la reflexión y la meditación lo vamos logrando. Esos son los tres pilares que tenemos que tener muy claros en nuestra vida si queremos seguir un camino espiritual serio, un camino espiritual que han dado, digamos, la pauta y la guía los maestros de sabiduría. No solo los discípulos, pero los discípulos interpretamos, los discípulos, los aspirantes, interpretamos las cosas. Los maestros de sabiduría viven en la verdad, viven en el plano espiritual. Desde ahí, desde el mundo de las ideas, que es donde viven ellos, que es el mundo espiritual, nace todo este plano material, Marcelo, este plano físico. Marcelo, un segundito. Ya Sí, falta poco para llegar a la hora y quiero sí. aprovecharlos en la máxima expresión. Es decir, no ha habido preguntas, pero yo voy a hacer una pregunta por ellos. ¿Por Ujú. qué crees que deberían seguir este curso y cuál sería el siguiente paso? Ya hemos terminado el sendero, construyendo el sendero. Entonces tendríamos que entrar a un libro de Alicia Bailey o de nuestro maestro querido tibetano, pero ¿qué les dirías tú a todas estas personas que en este largo año han transitado por este sendero y por qué deben continuar? Es decir, eh, es la pregunta que yo te hago y que ojalá me la puedas transmitir a ellos, digamos. Mira, una de las cosas importantes a realizar y a seguir como segundo paso es empezar a participar en las actividades nuestras, de nuestros grupos. Nosotros tenemos muchas actividades como nuevo grupo de servidores del mundo. Eh, Tenemos muchos grupos en distintas ciudades y en distintos países y estamos trabajando eh, en diferentes aspectos
de este conocimiento y de esta sabiduría. Por lo tanto, es muy conveniente que una vez que hayamos absorbido este libro, una vez que esto ya nos haya despertado espiritualmente para crecer, empecemos a ponerlo en práctica, pero para eso tenemos que andar en grupo, en conjunto. No podemos andar solos por el camino espiritual, porque solo nos perdemos. Y para eso están estos muchos grupos que trabajamos a través de Internet, a través de Zoom. Por lo tanto, es muy importante que empecemos a practicar estas enseñanzas a través de las distintas meditaciones que hacemos en los distintos países. Hay muchos grupos, hay prácticamente, yo diría, todos los días hay distintas actividades. Hay otros cursos, hay actividades de seminarios, eh, etcétera. O sea, podemos ir mandándole información. Incluso se pueden incluir, Jaime, en el grupo de difusión de las actividades, porque ahí se publican todas las actividades que realizamos, de seminarios, de cursos, de charlas, de actividades grupales, de meditación, etcétera. Hay muchísimas y cada uno puede acceder a la que le parezca más conveniente. Pero la idea es ir poniendo en la vida diaria y en práctica estas enseñanzas que lograron captar de este librito. Y este librito yo les recomendaría que lo repasaran y que cada cierto tiempo hicieran ciertas preguntas para que se las hicieran a Anita y a Jaime una vez al mes o cuando ustedes estimen conveniente, porque hay que entender y comprender profundamente el libro. Hay que estudiarlo, hay que reflexionarlo, para después poder ponerlo en práctica y poder ponernos al servicio, que es lo que se requiere. Y para eso están los grupos, para eso está este nuevo grupo de servidores del mundo, que es un grupo mundial, pero es un grupo subjetivo, que lo componen muchos pequeños grupos, en distintos países y en distintas ciudades. Hay que meterse en esa corriente, porque es la única manera de poder entrar en el conocimiento del maestro tibetano, porque todas las enseñanzas, todos estos grupos, son producto, y son muchos, producto de las enseñanzas del maestro tibetano. Anita, No no sé sé si si quiere. quieres preguntar algo. Sí, sí, Aquí muchas hay en el gracias. chat, nos dicen, tengo necesidad de conocimiento, quiere crecer espiritualmente. Bueno, eso es buena parte. Adelante, Anita, por favor. Sí, muchas gracias. Realmente muy enriquecedor esta participación de Marcelo y Amable. Les agradecemos tanto porque además así nos permiten hacer esto que estamos haciendo, el servicio. Durante todo este tiempo que hemos estado compartiendo con todas las personas, el libro ha sido realmente una experiencia, creo, para todos muy buena. Con seguridad hay necesidad de seguir y el camino está abierto, como acaba de explicar Marcelo. Entonces, es nada más tocar la puerta, acercarse, preguntar, y ahí está la información y todo lo que nos deba llegar. Entonces, hasta aquí hemos llegado nosotros. Con seguridad vamos a informar cómo va a seguirse. em, y ahora, no sé si no hay más, nos tocaría concluir con la meditación de los días jueves para la reaparición de Cristo. Anita, hay una pregunta más. Ah, pero Es por favor. los seres que vinieron de Venus, ¿qué tarea hicieron en el planeta Tierra? Gracias, dicen. Es una pregunta que hicieron.
Creo que Amable puede contestar eso y nosotros vamos a compartir con todo el grupo que se adjunten ya a todas las actividades que tenemos y ya discutiremos un poco más eh, sus experiencias porque ustedes han avanzado más. Entonces, si nos recomiendan algún libro o cómo continuamos. Amables, todo tuyo el auditorio. Bueno, vamos a responder tratar de responder esa pregunta de los seres de Venus que vinieron, qué tarea hicieron en el planeta. En el mismo libro, en alguna parte, se explica que estos seres de Venus, que eran más de 100, 605, si no me equivoco, vinieron hace más de 18 millones de años, o 18.000, no estoy, bueno, empiezo a dudar, ¿no? Pero hace muchos millones de años. Entonces, vinieron en el momento en que en nuestro planeta Tierra solamente habían tres reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Pero había que dar el siguiente paso: pasar del reino animal, del tercer reino animal al cuarto reino, el humano. Entonces, como no había todavía seres humanos, y como Venus es algo así como nuestro yo espiritual del planeta Tierra, es como el alma del planeta Tierra, vinieron esos seres a ayudar en ese proceso para avanzar hacia este cuarto reino, el reino humano. Y lo que hicieron fueron primero incorporar dentro de los seres, los animalitos que estaban ya listos para pasar al reino humano, ese átomo permanente mental que les posibilita poder empezar a razonar, a pensar, a discriminar utilizando la mente. Pues les decía que los animalitos tienen átomo permanente físico y emocional, pero no tienen el mental. Y el reino humano se caracteriza porque tiene el físico, el emocional y el mental. Entonces, al incorporar el átomo permanente mental, empezaron a pasar algunos animalitos al reino humano y empezó a nacer nuestro reino, hace 18 millones de años atrás. Entonces, ahí empezó el proceso evolutivo dentro del reino humano. Claro, dentro del reino humano, algunas personas perseveraron, algunas personas se esmeraron para avanzar en el sendero y lograron llegar a la meta. Y la meta era llegar al portal del quinto reino. Y ahí tenemos a los seres, el que se adelantó más entre todo ese grupo de personas inicialmente pasaron fue el Cristo, que es en este momento el guía del quinto reino. Él fue el que llegó a la meta primero, pero llegaron junto con él o detrás de él también varios otros maestros o varios otros seres humanos en esa época que luego pasaron al quinto reino y empezaron a evolucionar también dentro de ese quinto reino a través de un proceso iniciático, ¿no? Porque todo esto, proceso evolutivo, funciona con iniciaciones, ¿no? En la medida en que la apertura de conciencia en las personas va creciendo y va avanzando, entonces uno va recibiendo iniciaciones, o sea, está marcado el proceso evolutivo por iniciación. Y dentro del reino humano tenemos cuatro iniciaciones, ¿no? Cuando llegues a la cuarta iniciación, pasas el portal del cuarto al quinto reino. Entonces ellos pasaron ese portal y ahora están viviendo en el quinto reino. Consecuentemente, al haber logrado uno de sus propósitos, de esos señores Kumaras, se conoce con el nombre de los Kumaras, y Sanat Kumara es el guía de esos señores de Venus que vinieron, es nuestro logos planetario, que se hizo cargo de nuestro planeta Tierra, y en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, empezaron a ocupar los lugares que tenían los seres de Venus dentro del planeta Tierra inicialmente y ahora dentro de la jerarquía espiritual. Consecuentemente, esos ciento y pico Kumaras, 105 Kumaras, se han ido replegando ya a su planeta y solamente quedan 7 en este momento. Uno de ellos es Sanat Kumara, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay miembros del reino humano que han evolucionado lo suficiente y han empezado a ocupar
esos lugares que ellos tenían antes. Entonces nos hemos capacitado y tenemos un quinto reino y en algún momento cuando todos evolucionemos seguramente al final se irá también Sanat Kumara. Entonces ese es el propósito de la venida de Sanat Kumara. Como les decía al comienzo, Venus es es nuestra alma, es el alma del planeta Tierra. Consecuentemente son seres más evolucionados que nosotros y es algo natural que la gente poco a poco tiene que ir comprendiendo. No sé si eso te responde la pregunta. Yo Bueno, creo que Anita, sí, amable. entonces Muchas nos gracias. quedan más que agradecer Minutitos, sí. Amable y Sabes, para concluir esta clase, creo que podemos hacer la gran invocación juntos para terminar. parece Em, bien. Adelante, Anita. Voy a compartir. Sí, sí, un momentito, voy a compartir. Bien, vamos a hacer una respiración profunda. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir la gran invocación. Desde el punto de luz En en la la mente de mente de Dios, Dios, que afluya fluya luz luz a a las las mentes de mentes los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y que cumplamos con nuestra parte. Inspiramos para decir 3 veces la palabra sagrada. Oh, oh, oh. Damos gracias a todos los seres de luz que nos han asistido en esta clase, en este mantra. Al maestro de la Rama le pedimos que nos lleve de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad, de lo irreal a lo real. Agradecemos a todos su presencia. Namaste. Gracias, gracias, gracias por todo.